Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a invitar a Clau. La verdad que no está para estar encerrado. Ahí se va uniendo Clau. Hola, Clau. Para ahí te Oh, muevo hola. un poquito, me veo. Ahora quedé un poco arriba. Ahí está. Sí, siempre lleva un tiempo acomodar todo, ¿viste? Sí, 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 sí. Yo estaba mirando, digo, a ver qué quede, ¿viste? Porque nunca se sabe. ¿Todo bien, Clau? ¿Cómo te está llevando el calorcito de enero? El calorcito de enero, sí. Se viene bravo estos días con una ola de calor. Pero bueno, es normal, ¿viste? Sí, Para esta época. sí, totalmente. Pero bueno, ya estamos, yo todavía no me doy cuenta que ya empezó un año nuevo, entonces como que este tema me parece que viene como para empezar de a poquito a ir aceitándonos y decir, bueno, ya empezó un año, ahora qué es lo que voy a empezar a crear en este año, ¿no? Sí, sí, está bueno, como vos decís, a veces cuesta como asimilar, ¿viste? Que ya tenemos un año nuevo y hasta, ¿viste? Cuando lo tenemos que escribir, que todavía seguimos escribiendo el año anterior. Totalmente. Ahí voy saludando a la gente que se sube. Totalmente, es como que todavía por ahí como que uno medio que no se da cuenta que está en 2022, 2023, como enero, y como que enero para mí es como un mes como un poco de, de preparación, viste, de asentar un poco las cosas y ya empezás, viste, como más, como a nivel escolar, viste, que empieza todo en febrero, marzo. Totalmente. Y como para irnos metiendo en el tema, yo siempre digo, viste, que todos los años nos tiene que dejar algo positivo, viste, para que después podamos sentirnos bien, viste. Que no pase un año sin que podamos hacer algo, ya sea desde cualquier Sí, nivel, viste, puede llegar a ser como, bueno, después vamos a hablar de las metas, todo esto, pero pueden ser cambios sí, internos, pueden ser un montón de cosas, pero que tenga, viste, una connotación el año especial de decir, bueno, este año pude hacer tal cosa. sí. Sí, para mí es algo que se me ha puesto como un poco un hábito esto de registrar lo que he logrado, los cambios y lo positivo y los negativos, ¿no? Bueno, positivo y negativo todo entre comillas, porque en realidad todo te enseña, pero todas esas cosas que por ahí uno las logró porque le puso garra, estaba como proyectos y cosas así, y las otras que por ahí sucedieron como que la vida te trae cosas que a veces ni siquiera son propias de uno, sino que por ahí situaciones familiares o laborales o cosas así, y cómo uno las afrontó, digamos. Entonces, como que uno se va dando cuenta con el correr de los años también, la fortaleza que por ahí uno va adquiriendo, ¿no? Y si por ahí no lo pudo llevar de una forma, decir, bueno, a ver, esto me afectó tal vez en esta parte, puedo ir y ver qué otra cosa puedo mejorar, y como que para mí eso, en los años, para mí siempre, si bien es como que esto por ahí es como un poco un proceso o algo que se ha hecho como costumbre de las metas del año nuevo, no sé qué, para mí siempre es como esto de sentarme y decir, a ver, registrar qué cosas logré este año, qué cosas me propuse y a lo mejor no las logré, cómo me sentí sobre todo, más que todo es por el lado del cómo te sentiste y no tanto de lo material por ahí, ¿no? Sino como los procesos que uno fue atravesando y cómo lo fue llevando para mí. Claro, claro. Ahí hay algo muy importante, eso que dijiste. Más bien cómo nos sentimos con las cosas que hicimos, con las cosas que nos pasaron, y bueno, de ahí hacer como una revisión para ver lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que reafirmar también, porque muchas veces nos centramos en estas cosas de, bueno, tenemos que superar, pero también está bueno, ¿no? De mimarnos un poco en este hecho de poder reconocer lo que hemos hecho bien, reafirmarlo y también agradecernos a nosotros mismos también por eso que hemos hecho, ¿no? Totalmente. Y algo que
estaba pensando antes de empezar el libro, digamos, que estos últimos años, que fue como esta cuestión de la pandemia, que ha sido movilizante para todas las personas en diferentes niveles, es como que nos ha obligado, digamos, a todos a mirar hacia adentro, ¿no? Y es como que esto que hablamos de las metas conscientes, como que ya no va más esto de lo genérico, ¿no? Es como que nos empezó a hacer que empecemos a mirar realmente para adentro nuestro qué es lo que nosotros realmente queremos y qué es lo que estamos haciendo, que a lo mejor lo hacemos porque es algo, una meta genérica de que alguien dice, la sociedad o tu familia o quien sea dice que vos tenés que tener ciertas cosas o hacer ciertas cosas porque sí, porque tenés una cierta edad o por algo en particular. Entonces, como que creo que la invitación siempre es a esto, ¿no? A mirar hacia adentro primero que todo. Exactamente. Por eso de ahí viene el título que lo charlábamos de esto, ¿no? De lo importante de ser consciente de lo que vamos a emprender, de lo que vamos a hacer. Y fíjate que cómo nos sentimos bien con esto, cada uno de nosotros, porque fíjate, justo antes del vivo me acordaba que cuando salió como la propuesta de hacer el vivo, nosotros dejamos que fluyera y que se diera cuando básicamente sintiéramos que lo teníamos que hacer, ¿viste? No seguimos como ese precepto de la presión de que tenemos que hacer esto o de que tal día tiene que ser, sino que fuimos fluyendo hasta que se dio, ¿no? Y un poco dejar de lado esto, primero ser consciente, que ya lo vamos a hablar en varios temas, ¿no? Pero también dejar un poco los condicionamientos, ¿no? Totalmente, porque esto muchas veces pasa, ¿no? Y más que todo sobre esto, como nosotros que los dos estudiamos el coaching, se ve mucho, digamos, a nivel más que todo empresarial y a nivel como académico, esto de que tenés que hacer ciertas metas, de que tenés que hacerte un plan, que tiene que estar de acuerdo a tus áreas de vida, que tiene que ser smart, medible, alcanzable, y por ahí como que uno lo ve muy a nivel mental, y los analiza y dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Yo quiero tener, y esa presión de año nuevo, ¿no? Quiero tener un cierto cuerpo, y quiero hacer ejercicio todos los días, y quiero tener un nivel de inglés avanzado, y un montón de cosas, y uno se hace la lista los primeros días del año, porque tiene toda esa adrenalina y esa emoción, y esas ganas por ahí de avanzar, y decir, sí, yo puedo, y después va pasando el tiempo, van pasando los meses, y eso va decayendo así, y como que uno, si para ahí llega y si uno no es consciente y no es constante, digamos, con revisar, digamos, las metas que se pone, llega fin de año, llega noviembre, diciembre, normalmente en noviembre es como que te agarra como el caos, ¿no? Noviembre, diciembre, decir, no, no hice nada, no tengo el cuerpo que tengo que tener supuestamente para el verano, no he conseguido nada, no. Y es como que te agarra como hasta un estado un poco de tristeza o depresivo, podríamos decir, y es como decir, bueno, estamos desde el principio ya haciendo como un poco, no diría mal las cosas, pero las estamos haciendo un poco así como por inercia, ni siquiera nos sentamos tal vez a pensar realmente si eso que estábamos planeando era algo que realmente estaba en nuestros planes o con nuestro momento de vida que estamos ahora, que también es eso. Capaz que no es el momento de nuestra vida, están sucediendo cosas en nuestra vida que tal vez nos requiere como otra energía y no tal vez para toda esa cantidad de metas que queremos hacer y a la vez queremos en todas las áreas de nuestra vida hacer todo a la vez, ¿no? Entonces como que frenar y parar un poco. Exactamente. Un caso muy particular y que se ve mucho en esta época que estamos es me tengo que poner bien para diciembre, tengo que bajar de peso para el verano, tengo que hacer esto. Y bueno, ahí es donde nosotros nos podemos plantear ya más conscientemente por qué vamos a tomar una decisión de eso. O sea, ¿por qué voy a bajar de peso? ¿Por qué quiero hacer tal método, tal cosa? ¿Y por qué no lo hice antes? ¿O por qué no lo hice a través de un plan o de una forma? ¿O solamente estoy siguiendo algo que se repite muy a menudo entre la gente, que pareciera que en esta época tenemos que estar todos delgados o tenemos que bajar de peso porque es algo como si fuera una imposición, ¿no? Sí, totalmente. Ahí estoy leyendo que puso Lau. Este año empecé con todas las metas que quiero lograr, ya hice varios cambios con objetivos que quiero lograr.
bueno, buenísimo, está perfecto. Y está bueno porque como que a veces uno lo adquiere como un hábito, ¿no? Eh, pero también está bueno esto, más que todo de dejarnos llevar por lo que nos dice nuestro cuerpo, nuestro sentir, no dejarnos llevar por tanto por lo que los demás nos dicen o eh, la misma sociedad o los otros, o lo de afuera, digamos, ¿no? Que nos dice que tenemos que tener. Con esto que decías vos de lo que es el bajar de peso, y sucede un montón, porque aparte es como que parece que fuera como necesario que uno tenga o un cierto cuerpo como si eso fuera obligatorio, sobre todo sucede mucho con las mujeres más que todo, lo observo yo por ejemplo, de que tenés que tener el cuerpo del verano. ¿Cuántas publicidades han hecho con eso del cuerpo del verano, del que no sé qué, y cuántas personas o mujeres se han torturado muchos años con eso, ¿no? Y empiezan a aparecer todas esas dietas detox, que no sé si alguna realmente a alguien le sirvió para algo más que torturarse unos meses y después volver con un efecto rebote a tener los kilos de antes, pero a todo esto es como que tal vez hay una locura por seguir las modas del momento y no tanto por realmente pararnos y frenarnos y decir, ¿esto realmente me hace bien a mí? ¿Es lo que yo quiero? ¿O realmente tal vez mi meta sea ser saludable, siguiendo este ejemplo, ¿no? Y tal vez diga, puedo encontrar, digamos, la forma de llegar a un peso saludable para mí de otra forma y no siguiendo la moda de esto. O tal vez ni siquiera quiera eso, capaz que quiera tener más movimiento. Eh, por ejemplo, en mi cuestión, digamos, en mi caso personal, realmente como que a mí tener un número, digamos, cierta cantidad de kilos o no, la verdad es que no es algo que me interese. Pero sí, por ejemplo, en cuestión del ejercicio es algo que yo empiezo a ponerlo como un hábito de a poco, porque también está eso, ¿no? De querer hacer todo junto y todo a la vez. Entonces, es decir, de tener más fuerza en el cuerpo, de poder moverme más, de sentirme con más energía. Entonces, por ahí eso pueden ser unas metas más conscientes para uno, y no tanto el seguir la dieta tanto para tener 10 kilos menos en, no sé, en diciembre. Tal cual. Por eso es que está bueno nosotros que somos coach, que nos propongamos esto de siempre hacernos esta pregunta, ¿no? Cuando yo pongo una meta o cuando yo digo que quiero hacer algo, ¿cuál es el objetivo final? Un ejemplo, ponemos este ejemplo de bajar de peso porque es diciembre. O sea, fíjate vos, tengo que bajar de peso pero porque es diciembre o porque llega el verano, pero no estoy diciendo nada. En realidad hay un objetivo mayor que no lo encuentro o no se está encontrando y que cuando yo lo visualice, ahí va a ser más fácil que la meta se cumpla y que no sea algo esporádico, sino como bien decís, puede llegar a ser por una cuestión de salud, puede ser porque uno quiere sentirse más ágil, porque quiere hacer ejercicio, porque quiere verse tal vez mejor, lo que sea, pero el objetivo debe estar claro, debe ser visible y debe tener un sustento, porque si no queda como simplemente un cliché que se dice, nada más que porque se repite o porque nos están vendiendo a través de los medios, de la publicidad, que tenemos que llegar a un estándar, a un cuerpo, lo que sea, ¿no? Entonces, el ser consciente es eso, ver el objetivo final. Sí, quiero hacer eso, pero ¿por qué? ¿O para qué? Exacto. Eh, es como volver a uno siempre, ¿no? Cuando uno ve todo eso y capaz que a uno le empieza a agarrar como esas ganas de decir, sí, tengo que llegar a eso, tengo que lograr eso, porque lo está diciendo ahí, porque mis amigas lo hacen, porque mi compañero de trabajo también, porque empiezan a salir como todas las inseguridades. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, de esto de volver hacia uno. Cuando normalmente a uno le pasan estas cosas de que se pone metas y no las puede lograr, o le cuesta lograr por ahí, tiene que ver mucho con el trabajo personal de uno. A lo mejor hay cosas que a nosotros nos cuesta lograr, uno porque le estamos, por un lado, planificando, digamos, de una forma capaz que un poco estricta,
para el proceso en el que estamos nosotros o en el momento en el que estamos nosotros, ¿no? Y otra, porque también tiene que ver con algunas cuestiones personales nuestras que también no hemos trabajado. Tal vez tenemos muchas inseguridades con respecto a nuestro cuerpo y por eso es que nosotros queremos, siguiendo el ejemplo este, ¿no? Por eso queremos también llegar a un cuerpo específico, porque tal vez lo que nos hace falta en realidad es un poco más de autoconocimiento, de amor propio, de autoestima. Entonces, por ahí, cuando somos conscientes de estas cosas, de estas pequeñas cosas que nos disparan así como inseguridades o la necesidad de tengo que hacer ciertas cosas, tengo que estudiar mucho o hacer una carrera y tengo que hacerla ya porque tengo cierta edad y entonces como que nos dispara como esta cuestión de decir, bueno, tal vez no nos sentimos a gusto con nosotros en algún aspecto de nuestra vida y por eso es que queremos hacer todo ya. Entonces es volver a nosotros siempre, siempre esto, y proponernos metas, a ver, ¿qué quiero yo este año realmente para mí? Quiero sentirme un poco mejor, quiero tener más paz, quiero conectar un poco más conmigo, con lo que me gusta, quiero a lo mejor aprender algo, aprender algún idioma o aprender algo específico, pero por mí, no porque haya una presión social, ¿no? Exactamente, exactamente. Y acá también entra esto de que muchas veces, bueno, siempre, viste, se nos dice, y bueno, y tenés que salir, o tenés que tener amigos, o viste, te van diciendo eso continuamente, ya sean especialistas o de la misma familia, o a veces, viste, vienen estas preguntas que a veces cansan, ¿estás solo, estás sola? Y el novio, y esto, y pareciera, viste, que siempre nos van como cercando con algo que está ya creado y que parece que hay un rompecabezas dentro, ¿viste? Y que la fichita tiene que entrar sí o sí en el momento en que las personas creen que eso tiene que suceder. Y las cosas van sucediendo a medida en que nosotros las tenemos que ir sintiendo, y en esto sí también lo planteamos en las metas, porque yo ahora puedo plantear metas para este año, pero tengo que revisar qué quiero hacer, también algo que vos dijiste, porque también pueden ser cosas que yo necesite mejorar o necesite cambiar o necesite tal vez revisar de mi forma de ser, de mi carácter, para que yo pueda a la vez también conseguir otro tipo de cosas, porque sabemos que las metas también tienen sus cuestiones para que nosotros podamos realizarlas. Sabemos que una persona que tal vez no tiene perseverancia o se cae fácilmente o no tiene fuerza de voluntad, también tiene que desarrollar ciertas cosas para después poder cumplir con la meta, ¿no? Totalmente. Y de hecho, por ahí uno a veces empieza a ver como la vida como si fuera una lista de metas. Y no es así, no es un checklist la vida y como que uno tiene que ir haciendo todo así tan rápido, ¿no? Es como que suceden cosas en alrededor y cosas que no controlamos, nosotros también nos vinculamos con otros seres humanos, no es que yo puedo controlar todo lo que va a pasar en mi año, ¿entendés? Entonces como que es eso, ser también consciente un poco de eso. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, tal vez yo tenía ciertas metas que al principio de año, y después sucedieron un montón de cosas que yo no me las esperaba y que yo tuve que volver hacia adentro mío y empezar a ver esto, y empezar a darme cuenta de qué fortaleza yo había adquirido a lo largo de los años y cuál es toda, capaz que todavía estamos un poco que flaqueaban, ¿no? Entonces como que a mí me ayudó muchísimo haber hecho procesos personales y haber adquirido herramientas para poder sobrellevar cosas para mí y para los que estaban alrededor mío en ese momento, ¿no? Entonces, la vida también te va metiendo un poco en estas cosas, en este juego de la vida, ¿no? En situaciones en las que uno por ahí no espera, no sabe qué van a pasar, y ahí es donde uno, donde está parado, se da cuenta dónde está parado, ¿no? Cómo está parado, si realmente tiene esa fortaleza, ¿no? Y por ahí a mí me parece más importante sobre las metas, tener estas ciertas habilidades, estas ciertas herramientas que nos van a llevar a que nosotros podamos cumplir otras metas que tal vez sean un poquito más alcanzables, más superficiales, o a lo mejor más, ¿cómo se diría?, materiales,
por ahí, ¿no? Ujú. Pero también está esto, plantearnos cosas que nos ayudan a nosotros a llevar procesos personales. Y todo esto nos va a hacer que crezcamos, ¿no? Porque siempre es esto, siempre va a ser como lo que vamos a atravesar y lo que vamos aprendiendo, así consigamos las metas que nos propongamos o no las consigamos, todo eso va a hacer que nosotros tengamos un aprendizaje sobre todo. Así es, porque cuando lo logramos, tenemos un aprendizaje. Pero cuando a veces tenemos que posponer o dejar de lado o dejarlo por un momento, por diferentes situaciones que nos pueden llegar a pasar, también hay un aprendizaje. Y ahí está el hecho de que nosotros seamos compasivos con nosotros mismos, que no seamos tan duros con nosotros, que podamos también comprender que hay un entorno, que hay un contexto, que no siempre se puede cumplir todo al pie de la letra, que tal vez podemos posponer, que después podemos volver a retomar. Yo como ser este año no hice ninguna formación, no hice cursos, pero porque yo necesitaba trabajar más en mí que recibir información. Yo sentía que necesitaba más eso que formar, recibir conocimiento e información. Ahora, si yo hubiese seguido con la tendencia de que todo el tiempo, como dijiste recién, tenemos que estar haciendo metaformaciones, cosas, porque el mundo exige, no nos estamos escuchando, no nos estamos viendo, y eso ya no es consciente, eso ya es algo que hacemos por repetición. Exactamente. Yo creo que un poco la mayor meta que podemos llegar a tener es esto de ser consciente de la transformación que vamos teniendo y cada pasito eso que vamos haciendo a lo largo de los años y del tiempo. Esto que hablábamos la otra vez con Clau, yo me ponía a pensar, si volvemos un poco el tiempo atrás, más o menos en 2019 por ahí, capaz que yo ni estaba haciendo esto. Entonces como que todo lo que uno por ahí se propuso, a veces las metas no se cumplen en ese lapso de tiempo de 12 meses que uno por ahí se plantea, ¿no? A veces, como tenemos procesos personales, somos un ser humano que también tiene cosas que no sanó, tiene traumas, tiene una infancia por detrás, una vida por detrás, a veces esas cosas llevan su tiempo, llevan su proceso, y es importante poder ser consciente y poder eh, no machacarnos por eso, ¿no? Ser un poco más amoroso y compasivo con eso. Entonces, en mi proceso personal pasaba de que desde el 2000, si yo me pongo a ver desde el 2019, de ahora, digamos, atrás, volviendo esos años atrás, me doy cuenta que yo he aprendido muchísimas cosas a nivel personal y que me han llevado también a aprender otras a nivel académico, ¿no? Pero fue como todo una seguidilla de cosas que si yo me pusiera a pensar capaz que ahora y decir, no, pero tal vez no tengo las metas que dicen que tenés que tener a los 30 años, ¿no? De la familia tal cosa, o de casarte, o la de tener hijos, o las metas esas genéricas que se ven por todos lados, que hay mucha gente que no dice nada, que tiene mi edad, o más o menos mi edad, y que se siente frustrada por eso. Hay muchas personas que se frustran por cosas que te dicen que tienes que tirar la carrera tanto, que tienes que tener el trabajo tanto. Y es como que eso está muy mal, que haya personas todavía que te sigan exigiendo esas cosas cuando no puedes exigirle nada a nadie en ese sentido. Por eso que cada meta tiene que ser personal, no tiene que ser esas metas genéricas. Yo estoy estaba escuchando a una chica que habló en un podcast de justamente esto, de que decía que ya no va más lo genérico. O sea, no podemos hacer esta lista o este prototipo de persona de que tiene que tener unas ciertas metas a una cierta edad, porque cada persona es diferente. Y está perfecto si vos querés tener esas metas, si por ahí esas metas resuenan con vos. Pero si no, también está bien. Y es como que aceptar un poco eso, aceptar la parte individual de cada uno. Totalmente. Sí. Y te escuchaba al principio cuando decías esto de perdonarnos y de ser compasivos con nosotros mismos, porque por a veces no poder cumplir. Y cuando no hacemos eso, de comprendernos y también de entender todo lo que va pasando, sucede que nos autoexcluimos.
Y ahí viene la autoexclusión cuando nosotros empezamos a bajar nuestra autoestima porque creemos que no somos capaces de cumplir con eso, porque creemos que el problema está en nosotros. Entonces, si nosotros no aprendemos a leer todo lo que va sucediendo a través de una meta, un objetivo que nosotros podemos llegar a poner, va a recaer en nosotros esa responsabilidad y ahí es donde uno se empieza a autoexcluir. Ah, yo quise hacer esto, pero no pude. No, la verdad es que no sirvo para esto. Eh, yo antes de la pandemia tenía una lista te puedo asegurar que por llegar a hacer un montón de cosas que las había trabajado durante años. Y vino la pandemia y nos tiró a todos, ¿no es cierto? Los planes, porque fue algo mundial, ¿no? Y fíjate que pasaron 3 años y recién yo estoy empezando de nuevo para ver si puedo llegar a ese punto donde yo estaba. O sea, pero no me siento mal por eso, porque en el tiempo ese pasaron cosas que obviamente no me permitían. Y bueno, después hubo estados de ánimos, después hubo que trabajar en cosas personales. Y entonces es importante entender todo el contexto, todo lo que va pasando, para que no pensemos que somos nosotros, sino que es un tiempo que necesitamos tomarnos y después continuar. Totalmente, aparte es como que nosotros no nos podemos separar de nuestra esencia humana, de nuestra parte emocional. Por ahí nosotros nos olvidamos de eso. Queremos hacer un montón de cosas a nivel mental, digamos, aprender un montón de cosas, pero nos damos cuenta que también tenemos que trabajar nuestra parte emocional. Eso también tendría que ser una meta, digamos, porque ¿cómo voy a atravesar un montón de experiencias, de carreras, de cosas, de viajes o lo que sea? Eh, sino también tengo una estabilidad o una fortaleza emocional, ¿no? Por ejemplo, si quisiera irme a vivir a otro lado, a otro país, por ejemplo, eh, yo me doy cuenta que yo en este momento, así como, no, esa experiencia para mí sería como algo un poco choqueante, ¿no? Entonces, capaz que si yo me mando a vivir a otro lado, tal vez no, pero si yo me lo pongo a pensar ahora, capaz que necesite como un par de herramientas más o darme cuenta de algunas otras cosas antes de hacer como un salto un poco más grande, ¿no? Capaz que necesite empezar de a poco, ¿no? Eh, de hecho, el otra vez hablábamos un poco de eso, ahora que me acuerdo. A mí hace un tiempo me costaba hasta hacer actividades sola, digamos, y para mí eso era algo frustrante, ¿no? Entonces fue como decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar? Decir, bueno, me voy un día de viaje acá nomás en las sierras, y para mí ir a ese viaje fue como, al principio fue una tortura, porque fue como una resistencia que tenía por todos lados, mentales, de que yo no voy a poder, que me va a pasar tal cosa, que cómo ir sola, y fue hasta el momento que fui, y después la pasé re bien, me puse a hablar con otras personas que no conocía, y después como que fue una experiencia súper nutritiva en ese sentido. Y eso para mí fue como cumplir una meta, a pesar de que no me la había puesto tal vez como tal, como en el cuadernito de tal meta, tal cosa. Pero fue como una experiencia que, a pesar de esa experiencia, también lo que me trajo es un aprendizaje, una transformación, ¿no? Porque todas estas experiencias que nos surgen en nuestra vida también nos transforman. Y ahí es cuando uno va creciendo. Entonces, esa experiencia o ese aprendizaje me va a ayudar en otro momento también, ¿no? En otra experiencia que puedo llegar a tener en un futuro. Entonces también registrar todas esas cosas, eso también para mí fue como un gran aprendizaje o una meta cumplida, consciente, digamos, que yo me di cuenta de que me estaba costando hacer eso y lo hice, a pesar de las resistencias. Y eso es algo que es importante también. Exactamente. Y el reconocimiento de ese logro, que para mí no hay logros grandes, pequeños, existen los logros, y esos logros son los que después son los pequeños ladrillitos que uno va poniendo para que después se vayan dando otros, porque eso también va a ese lugar de la autoestima, donde nosotros sentimos que conquistamos algo, que hemos logrado y entonces dijimos, bueno, pues dijiste, si puedo hacer esto, entonces puedo volver a hacerlo o dar un pasito más. Y así es como que vamos conquistando todo lo que nosotros después queremos lograr en la vida, pero
tenemos que pensar que a veces son pequeñas cosas, no necesitamos. También hablamos, ¿te acordás que yo te decía que hay una persona que dice yo no tengo hábito de la lectura, entonces agarra un libro y dice me propongo a leer y se pone a leer 30 hojas en un día, pero como no tiene ese hábito, al otro día lo deja, lo abandona y dice, ay, no, la verdad es que no soy buena para esto. Y a veces está el hecho de que podamos reconocer que lo que necesitamos es la consecución de las cosas, la repetición, es la perseverancia en eso que queremos lograr para que se haga hábito. Y a veces con un pequeño plan que podamos hacer, un ejemplo de decir, bueno, voy a leer un renglón del libro todos los días, pero lo voy a hacer todos los días, ya basta. O sea, no necesitamos hacer grandes pasos para después caernos y decirnos a nosotros mismos que no podemos. Es más importante la disciplina, el trabajo a largo plazo que la cantidad que podamos hacer en un día, ¿no? Entonces eso está bueno también para que tengamos en cuenta cuando queremos hacer una meta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es más, es como que hay que preguntarse esto, ¿no? De por qué hago lo que hago. Realmente esto que quiero hacer es algo que lo quiero yo, es parte de mi deseo, es parte de lo que yo quiero aprender en este momento, hacer en este momento, o es algo más que tal vez no es tan importante para mí en este momento. Y con esto que decías vos de la lectura está bueno, porque esto me hace pensar un poco de que por ahí las metas tienen que ver un poco con los hábitos, ¿no? Porque esto que hablábamos antes de querer tener un cuerpo X, tal vez la forma en la que nosotros pensamos que podemos tener un cierto cuerpo, un cierto peso, sea a través, por ejemplo, del ejercicio físico. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, una persona que no hace ejercicio nunca, se viene y se propone, capaz que se quiere ir al gimnasio los 5 días de la semana, ir 2 horas del gimnasio, y esto capaz que le dure la motivación un mes, y después de ahí ese mes se acabe todo y no vaya más, capaz que empiece después, a no sé, en octubre de nuevo, querer hacer todo junto. Y entonces eso tampoco tiene mucho sentido. ¿Para qué nos ponemos esa meta que es tan inalcanzables y después al fin y al cabo no, ni siquiera nos va a servir porque tampoco lo vas a poder sentir el proceso, digamos, ¿no? Tampoco vas a poder transformar tu estado actual, digamos. Entonces, es más conveniente, por ejemplo, de decir, bueno, quiero hacer ejercicio, ¿no? Porque, bueno, está bien, quiero tener un cierto cuerpo o quiero estar más saludable, o la meta que te propongo. Decir, bueno, voy a empezar como no he hecho ejercicio hace como 2 o 3 años, es decir, que no hago ejercicio regularmente, voy a empezar haciendo todos los días, pero un poquito. O 5 o 6 días a la semana voy a hacer, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, lo que puedas, digamos. Decir, bueno, voy a hacer tal cierto ejercicio durante un mes y me registrando. Voy registrando mi proceso, mis cambios. Entonces decir, bueno, bien, me siento bien, capaz que siento que en febrero puedo hacer un poquito más, tal vez en marzo puedo hacer otro poco más, o tal vez puedo hacer otra actividad, que sé yo, a lo mejor puedo hacer baile, puedo hacer yoga, puedo hacer caminata, puedo salir a pasear al perro, al gato, y decir, bueno, pero a fin de año usted se ha dado cuenta que tal vez haciendo un poquito todos los días, seguramente lograste muchísimo más que haciendo estos saltos de hago un mes y después no hago nada, hago un mes y después no hago nada. Lo mismo con leer. Capaz que decir, bueno, qué sé yo, quiero leer 10 libros en el año, o 12 libros, un libro por mes. Y capaz que no lees nunca, o lees una vez cada tanto, entonces voy a decir, bueno, me voy a proponer leer todo el libro así, todo de corrido, en una semana quiero leer, no sé. Y después capaz que se te va la motivación, o qué pasa, también suceden cosas como que o tenés cuestiones personales o laborales, o el estado de ánimo también, porque va fluctuando también, no es que estamos siempre con esa motivación todo el tiempo. Y entonces capaz que después terminas leyendo en un libro, lo terminas leyendo en un mes, en 2 meses, en 3 meses y 4 meses y después te frustras. Entonces, ¿para qué no esté esta frustración también? Hay que analizar un poco esto, decir, bueno, ser más consciente con las metas que ponemos. Si yo vengo de un proceso o de una forma de vida que no tengo este hábito incorporado, voy a empezar de a poco. Y entonces
voy registrando, este hábito me sirve, esta meta me sirve, no me sirve en mi vida, la cambio, la puedo modificar, puedo aumentar un poquito más porque veo que estoy teniendo constancia. Entonces eso, ser más consciente con las metas y las formas en las que nos ponemos metas también. Totalmente. Por eso es que hablamos de esto, de ser consciente, porque el hecho de ser consciente de lo que vamos haciendo es como si nosotros pudiéramos personalizar la vida, básicamente, ¿no? Eh, yo pensaba también en esto que decías recién de los mandatos y de esto que te van diciendo que ya a una cierta edad tenés que cumplir con ciertas cosas, y que los hijos, que el casamiento, que el trabajo, y que tu profesión, y si fuéramos un poquito más conscientes de que la vida viene personalizada, nosotros la vamos haciendo y la vamos formando en base a lo que nos va pasando, a lo que somos, porque también está bueno darse cuenta que no todos partimos de la misma línea de largada. Algunos quizás puedan llegar a tener por el entorno, por la situación, tal vez más posibilidades, otros arrancan un poquito más de atrás, algunos tienen la posibilidad de ir un poquito más rápido, otros más lento, otros son más perseverantes. Bueno, hay un montón de situaciones que pueden llegar a marcar de que no todos vamos a ir por el mismo carril en el mismo tiempo, a la misma hora y sobre lo mismo. Fíjate vos que incluso hay un video que muestra que todos los que llegaron básicamente, históricamente, a cambiar el mundo a través de la ciencia, a través de, bueno, un montón de cosas, lo hicieron a su larga edad, ¿no? Son muy pocos los que encontraron casi en su juventud para saber qué tenían que hacer o lograron algo en su juventud, ¿no? Entonces, está bueno que podamos darnos cuenta que no importa cuándo, cómo, que nadie nos diga qué tenemos que hacer, o el mundo que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que podamos, como digo, personalizar la vida, ¿no? Decir, necesito esto y hago esto porque me siento bien. Totalmente. De hecho, hay una frase que no sé, a ver si la tengo acá. Ah, sí. Que, bueno, me hizo acordar un poco esto que decías vos de estos grandes científicos históricos, digamos, que han logrado un montón de cosas y que también les pasó un montón de cosas en su vida, que seguramente un montón de gente le dijo que estaban locos, que querían hacer, que eso era imposible. Y entonces me hiciste acordar, mira, la tenía justo cerca. Y la frase esta dice, jamás permitas que alguien que renuncie a sus sueños te influencie hasta el punto de abandonar los tuyos. Se miró, mira cómo se dio todo para que yo pueda leer esta frase. Y es un poco esto, ¿no? Decir, ¿qué realmente es lo que yo deseo? ¿Cuál es la meta? ¿O cuáles son mis sueños también? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo tener sueños? ¿Qué importa la edad que yo tenga o el proceso en el que esté? Tal vez en este momento esa meta sea un poco, a lo mejor un poco inalcanzable, tal vez, podemos poner entre comillas, porque la situación en la que estoy en mi vida actual es como está un poco lejos, pero bueno, vos decís, bueno, yo me propongo, quiero tener esto, a lo mejor no estoy conforme con el trabajo que tengo, a lo mejor quiero hacer algún proyecto, a lo mejor quiero viajar y vivir viajando, eh, o a lo mejor quiero formar una familia, o la meta que sea, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. Quiero aprender un oficio o algo. Entonces, decir, bueno, esta meta me la propongo y voy viendo, digamos, a ver cómo puedo ir de poquito, capaz que todos los días, cada tanto puedo ir creando la vida esa que yo quiero. Y no dejarme influenciar porque haya personas que me digan que eso no es algo que pueda creer, porque ¿por qué no lo puedo lograr? Es parte de mí. Y aparte, si te hace bien pensar en eso, de que podés lograr eso, de que si realmente eso, volvemos con esta parte, ¿no? De realmente es algo que yo deseo, es como que está bueno poder seguir eso, ¿no? Yo creo que para crear metas también está esto del autoconocimiento, ¿no? Como estas personas que decís vos que la mayoría han empezado, digamos, a tener sus éxitos, se podría decir, a edad más grandes, digamos,
eh, tal vez fue porque tuvieron que atravesar un montón de cosas en sus vidas, a sus años de juventud, podríamos decir, tuvieron que aprender, tuvieron que caerse un montón de veces, levantarse un montón de veces, tener, a lo mejor tuvieron que criar familias o un montón de cosas que pueden haber sucedido, ¿no? Pero fue como el proceso es algo que no es algo lineal, el proceso puede durar, a veces puede durar años para algunas personas, porque es también esto de hacer consciente de todo esto que nos atraviesa, de todo lo que puede pasar en la vida y empezar a diagramar nuestra vida a partir de eso, ¿no? Y eso. Sí, sí, del auto, ese autoconocimiento que necesitamos como para saber, bueno, que si bien el entorno también nos va marcando por situaciones como decimos que son externas y que por ahí nosotros no tenemos el control, como pasó con la pandemia, o puede pasar por una enfermedad de uno o de un familiar o lo que sea, y también lo que nosotros podamos hacer, porque también puede llegar a pasar de que tal vez nosotros nos emprendemos en una meta y no la podemos lograr, pero después quizás pase un tiempo y lo volvemos a intentar y esa meta se puede lograr. Y tal vez lo único que necesitábamos era una maduración, tal vez de algo que tenía que suceder adentro nuestro, algún cambio que tenemos que hacer y no lo estamos visualizando en ese momento. Entonces, que está bueno todo esto que continuamente estemos dándonos permiso de no poder llegar, de que a veces nos caemos, de que a veces no tenemos las ganas, porque está bueno reconocer, no podemos estar. Yo, mira, cuando yo escucho a personas que me dicen o que publican, yo estoy siempre bien, o a mí estoy siempre feliz, o sea, algo me hace un ruido porque creo que todas las personas tenemos altos, bajos, por más profesionales o herramientas que podamos tener, si bien nos ayudan y las podemos aplicar, también tenemos un montón de cosas que nos van pasando, ¿no? Entonces, está bueno pensar que tal vez algo que no podemos cumplir ahora, tal vez lo podemos hacer más adelante con un montón de cosas que se van a ir dando en ese momento. Sí, sí, tal cual. Y es más, sí, eso de que todo el tiempo estás bien y de que todas las metas las cumplís así a rajatabla, así como con la energía al 100 es mentira, digamos, ¿no? A veces pasa de que tenés esa lista de metas y capaz que las puedes cumplir todas juntas y después llegas a diciembre todo estresado y tampoco es la cuestión, ¿no? ¿Qué sentido tiene de hacer las cosas y forzarlas, ¿no? Forzarlas y vivir mal. Yo creo que una de las cosas así como más importantes que por lo menos yo particularmente me he puesto de meta es esto de disfrutar y de seguir un poco la curiosidad o esto o el deseo de aprender cosas. De hecho, acá tengo una pizarra que lo que yo me puse no me puse como metas específicamente, sino que me puse como tipo posibles actividades exploratorias, digamos, para el 2023. Entonces, como decir, bueno, a ver, ¿qué tengo ganas de aprender? Tengo ganas de aprender esto y lo otro, tal otra cosa, así como, y algo que me despierte como ese deseo, esas ganas de hacer las cosas, y no hacerlas porque realmente es algo académico o algo que me va a dar un certificado, un diploma para que parezca que tengo un cierto estudio o algo así, sino no, hacerlo más desde el disfrute y después si surgen estas otras metas que son un poco más profesionales tal vez, está bien. Cada uno se puede proponer las cosas como quiera, ¿no? Una de las cosas que yo, por ejemplo, me puse es empezar un taller de canto, que si bien es uno bueno decir, bueno, es canto, que no, tal vez no a todo el mundo le guste o no todo el mundo se lo proponga, pero también tiene detrás un montón de cosas, que es lo que por ahí yo por ahí soy de ponerme a ver siempre el aprendizaje que hay detrás de cada cosa que uno hace, ¿no? De la más simple. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué te ayuda, por ejemplo, el canto, ¿no? El canto te ayuda a poder aprender a estar en el momento presente, a respirar, a modular la voz, a estar como, a sentirte como una autoridad también frente a otros, a ponerte más, a ser más vulnerable y aceptar que otras personas también van a ver esa parte tuya. Entonces, como que uno dice, bueno, tal vez una actividad o una meta que me puse tenga un cierto
objetivo, pero capaz que tiene un poquito más de objetivos detrás. Y eso también te ayuda para algunas otras áreas de tu vida. Entonces está bueno esto, empezar de a poco y no importa, digamos, no importa la edad que tengas, ni nada de eso, es como que cada uno se puede proponer la meta que realmente quiere porque así lo siente, ¿no? Y que lo pueda hacer también, ¿no? O sea, de a poco, porque tal vez capaz que voy a decir, bueno, no tengo el dinero para hacer tal cosa, no tengo el recurso que sea para hacer tal cosa, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar? A lo mejor puedo aprender algo que quiero aprender viendo videos en YouTube, o, o preguntándole a algún conocido, o de alguna cierta forma, entonces empezar a despertar esa curiosidad de esas metas que nos estamos poniendo, y empezar, digamos, de poquito, empezar de a poco a indagar un poco esto. A ver, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí es algo que quiero, esto no quiero. Sí, sí, y está bueno esto también de que no nos, mientras te escuchaba pensaba esto de no poder ponernos como obstáculos o que no pongamos excusas, ¿viste? En cuanto a las metas y también en cuanto a las actividades que después también terminan, pueden ser metas y que también nos pueden traer muchas cosas, como recién decías que tal vez era canto, pero también te estabas descubriendo en otros aspectos y también tal vez lograbas amistades y te metías en un entorno que te iba también haciendo experimentar un montón de cosas nuevas y o sea que qué bueno que está todo esto que dijiste porque es como un todo, ¿no? No es solamente el hecho puntual de decir, bueno, estudio canto o pintura, sino que todo lo que nos va a traer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso está bueno que cuando nos planteemos algo pensemos también en todas las cosas que pueden venir alrededor de eso que nos estamos proponiendo, ¿no? Claro, es decir, cuando uno se pone algo, una meta que está como más orientada a lo que realmente quiere ser, también empiezan a surgir todas estas cosas, ¿no? Que son un poco sincronicidades, para decir, vas a un lugar que capaz que nunca hubieras ido si no hubieses ido porque te diste la oportunidad, digamos, de hacer esa actividad, capaz que conociste gente nueva, capaz que hiciste nuevas amistades, después descubriste que te gusta alguna cierta actividad o con esas mismas amistades empezás a hacer, no sé, a lo mejor un proyecto nuevo, te vas de viaje o empezás una carrera o cosas así que capaz que no tan así exclusivo, pero capaz que tenés nuevas amistades y con eso eh, haces alguna actividad nueva o lo que sea, ¿no? Pero es como que uno, si uno se va permitiendo hacer cosas que realmente quiere, empiezan a aparecer cosas nuevas para nuestra vida y eso también nos trae un montón de cosas, un montón de nuevos aprendizajes, de nuevas experiencias. Y así también uno va creciendo también a lo largo de la vida, ¿no? Sí, y cuántas cosas también pueden llegar a aparecer de capacidades que tenemos, de talentos o de cosas que no hemos podido poner en práctica porque tal vez no, no lo hemos hecho y cuando nos animamos a hacer algo y nos hacen hacer algo, empezamos a darnos cuenta que se despiertan cosas en nosotros que estaban dormidas y que ahí entra el autoconocimiento, es decir, la verdad es que no creía que era bueno para esto o simplemente lo ignoraba y cuando nos animamos o hacemos, ahí aparece eso que estaba dormido en nosotros. Yo siempre digo que todo lo que aprendemos en algún momento de la vida que es tan larga y nos lleva hacia tantos lugares, podemos llegar a usarlo, a necesitarlo. Yo cuando empecé a hacer los primeros cursos que fue de informática, me dediqué más a la parte técnica, pero después hice uno que me gustó de diseño y páginas web. Y vos sabés que, bueno, utilicé lo otro, que era, lo había tomado como la parte técnica, la más importante, y después de 6 años tuve una propuesta que me ayudó por un tiempo a trabajar con el diseño de páginas web. Y eso era un conocimiento que yo lo había dejado ahí de lado y que pensaba que tal vez no lo iba a poder utilizar. Y fíjate vos cómo a veces eso que aprendemos eh, puede después servirnos para algo. Por eso el conocimiento o lo que podamos aprender, en algún momento lo vamos a utilizar. Sí, exacto.
exactamente, es que sí, todo lo que vamos a vivenciando a lo largo de nuestra vida nos sirve siempre para algo. Todas las experiencias que son más positivas, las experiencias que son más gratificantes y las experiencias que por ahí son un poco más dolorosas también nos ayudan a ser más resilientes o a reconocer los momentos que tenemos de alegría y de felicidad también, ¿no? Porque uno cómo conoce esa otra parte sin la otra polaridad, ¿no? Entonces como que agradecer más las experiencias que tenemos o la oportunidad que tenemos, capaz que tenemos la oportunidad de aprender algo, de estudiar algo, de trabajar en algo que nos gusta, y eso es como agradecer la posibilidad que tenemos, porque capaz que hay personas que no pueden hacerlo, no tienen la posibilidad, no tienen la oportunidad porque en este momento no pueden, no disponen de eso, digamos. Entonces como empezar a tener más esas metas y esa conciencia de nuestra vida, y no vivir tan acelerados también. Yo creo que es un poco como el cierre de toda esta cuestión de metas, no pensar la vida como que es una lista de tareas por cumplir, ni proponernos metas para eso. Si tu idea de meta es hacer cosas, hacer y hacer y hacer por hacer, mejor ni te propongas metas entonces. Es como proponerse cosas, pero como para tener un norte, ¿no? Como para decir, bueno, de acá a diciembre me gustaría tal vez esto, ser más saludable. Entonces, tener ese norte, entonces como que cada vez que vayas un poco flaqueando durante el año, decir, bueno, mi idea es esto, entonces siempre poder recordarte de que lo haces por vos, por tu salud, por tu autoestima, para sentirte bien con vos mismo. Entonces, siempre es verlo desde ese punto de vista, ¿no? Decir, bueno, tal vez ser más agradecido con lo que tenés en tu vida también puede ser una meta, ¿por qué no? Entonces, ver la vida de esta forma, ¿no? Ponernos, marcarnos un norte, pero no ser tan estrictos con eso. Y, y esto, disfrutar más, hacer cosas más que podamos disfrutar con otras personas, disfrutar con nosotros mismos, no torturarnos con las cosas que por ahí no salen como queremos, porque a veces no sale como queremos, pero también puede haber algún otro aprendizaje detrás que necesitemos en este momento. Sí, por eso apoyo esto que estás diciendo con esto eh, de pensar que también, como dijimos anteriormente, no pensar que las metas son solamente logros y éxito y que está visualizado a través de un diploma o algo que nos pueden entregar. Tal vez a veces una meta es que nosotros nos propongamos trabajar en nosotros para poder estar bien, para así después poder conseguir algo que más adelante, ¿no? Entonces, por ahí este año no sea de grandes logros o cosas que nosotros queremos conseguir, pero sí, tal vez una meta es que nosotros podamos estar mejor, ya sea que nos podamos sentir bien y que podamos, porque básicamente eso es la vida, ¿no? ¿Cómo la vamos a transitando? Todos hablan de cima, de éxito, pero creo que lo que tenemos que ver más que eso es encontrar el lugar exacto donde nosotros nos vamos a sentir bien, no donde nos dicen que nos vamos a sentir bien. Entonces, básicamente es eso. Ojalá que lo podamos lograr. Sí, es más, pensar un poco qué es el éxito para nosotros, ¿no? Porque hay millones de definiciones de éxito de todos los gurús del mundo, y, ¿y qué es el éxito para nosotros? Realmente el éxito es tener cierto estatus social, cierto diploma, ciertas cosas, o capaz que el éxito para nosotros sea poder sentirnos un poco más en paz con nosotros mismos, un poco más tranquilos, poder disfrutar, tener más tiempo para disfrutar con la familia, tener más tiempo para aprender cosas que te gustan, para tener hobbies, para disfrutar. El concepto de éxito que sea, es como un poco más, sacar un poco esto de estas cuestiones, como decíamos al principio, de genéricas, que se dan por sentadas cuando no es así, y empezar a pensar esto, bueno, a ver, ¿cuál sería, eh, lo que yo quiero conseguir a fin de año, digamos, capaz? Y decir, bueno, esto va un poco más en resonancia con mi vida de ahora, con lo que yo deseo realmente para mí, ¿o no? Para mí también algo que no fue una meta que puesta, digamos, impuesta el año pasado, fue también la cuestión de sanar un montón de cosas.
de procesos, hasta empezar terapia, retomar un montón de cosas que capaz que hacía años que estaban ahí y no las trabajaba porque tal vez necesité un montón de tiempo y el año pasado pude sentir capaz que, entre el año pasado y este sobre todo, la fortaleza para afrontar esas cosas. Entonces, no machacarte por las cosas que no pudiste cumplir antes, sino decir, bueno, pero estoy haciendo un montón, un esfuerzo muy grande por sacar, soltar un montón de cosas, un montón de mochilas que tenía que hacía muchos años, y eso es buenísimo, y es un gran esfuerzo y una gran meta que logré en mi caso, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, a partir de eso, uno puede empezar tiene como, digamos, el suelo libre de un montón de cosas para poder empezar a plantar y un montón de cositas que quiere empezar a ver. Y también está esto, capaz que estamos como que no sé qué meta quiero, entonces capaz que uno dice, no sé qué quiero, cómo crear una mente, lo que sea, entonces uno dice, bueno, empezar con esto, el autoconocimiento, empezar a decir, bueno, podés hacerte una lista capaz de algunas cosas que te llamen la atención, que te den curiosidad, que crees que te gusten un poco, o algo así, entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿qué qué me gustaría a lo mejor empezar a hacer ahora? ¿Qué me gustaría aprender esto o el otro? Y empezar a hacer cosas que estén más alineadas a lo que nosotros deseamos ahora. Claro, y para que justamente nosotros podamos acomodarlo a lo que a nosotros nos gusta y todo esto, ¿no? Y que nunca perdamos de vista que el objetivo mayor es que nosotros podamos sentirnos bien con eso que hacemos, ¿no? Si hay algo que lo estamos padeciendo o que lo estamos sufriendo, tarde o temprano lo abandonamos porque nadie hace algo digamos, que lo va a padecer a menos que te paguen por eso, que se llama trabajo. Esa es la definición de trabajo, que hace, no en todos los casos, ¿no? Pero a veces nos toca hacer algo que no nos gusta, pero bueno, a veces nos pagan por eso. Pero en el caso de nosotros, cuando podemos elegir y que lo podemos hacer porque somos libres, un ejemplo, viste, para volver a esto, no somos nutricionistas, ¿no? Pero lo hemos visto. Muchas personas dicen, no, me voy a comer una lechuguita todos los días y un tomate y yo bajo de peso y nadie puede vivir con una lechuguita todos los días de su vida, lo está padeciendo, el cuerpo le va a pedir energía, en algún momento eso no se sostiene. Entonces ahí es donde viene, viste, el abandono y el sentirse frustrado por no poder conseguir eso. Entonces, cuando hagamos algo consciente, algo que sintamos que lo estamos disfrutando, o de una forma que tal vez en algún momento nos va a requerir sacrificio, pero gradualmente para que lo podamos manejar. Sí, y aún así esto que decimos del trabajo, aún así si es algo que realmente por ahí sentimos que no nos gusta, que poco que nos tortura, decir, bueno, aceptar eso, decir, bueno, a ver, no me está gustando esto donde estoy ahora, ¿y qué me gustaría? Entonces empezar a preguntarte, no a irte así de la nada, agarrar, me voy, renuncio el trabajo y nada, porque normalmente uno necesita ese espacio o ese lugar porque tenés o familia que mantener, o un espacio que mantener, un alquiler que pagar y cosas mundanas, digamos, que necesitas también, ¿no? No nos vamos a hacer tampoco lo que, bueno, liberarte de todo lo que te hace mal y listo, no. Hay que ser un poco realista en ese sentido. Pero decir, bueno, empezar a hacer un plan. Eso también es una meta. Empezar a hacer un plan. Decir, bueno, este trabajo la verdad es que no me da más, ya me cansé. Entonces decir, bueno, ¿qué me gustaría? Me gustaría ir a hacer otro trabajo. ¿Qué otro trabajo quisiera tener? Bueno, me gustaría hacer un proyecto, a lo mejor, un emprender. Bueno, ¿y qué me gustaría a lo mejor emprender? Esto o el otro, me gusta hacer alguna actividad, algo, puedo hacer una actividad, empezar a hacer algo paralelo, por ejemplo. No sé, a lo mejor me gusta tejer, bueno, sé tejer, bueno, empiezo a tejer un poco y mientras me estoy en vuestro trabajo que tal vez no me gusta, bueno, empezar a tener una capacidad de decir, bueno, voy a estar acá, ponerle la mejor onda que puedo, aguantarlo lo que pueda, y mientras tanto voy haciendo un proyecto, por ejemplo, de tejido. Entonces, bueno, voy haciendo paralelo las dos cosas hasta que en algún momento, si es tu sueño realmente, puedas a lo mejor
hacer este proyecto un poco más grande y que ya no tengas que tener tu trabajo, o puedas cambiar a lo mejor de trabajo y tener un trabajo un poco más flexible para poder llevar las dos cosas. Es como, de eso se tratan las metas, de eso se trata, ¿no? De hacer un poco más flexible y pensar un poco más en lo que yo quiero en este momento, no en lo que me digan, porque seguramente existe gente que me va a decir que no, está mal lo que estoy haciendo, que eso no se puede hacer, o eso va a hacer que me canse mucho, no. También está esto, ¿no? Cuando vos estás haciendo algo que realmente te llena o que vos querés, también encontrás la forma, o vas encontrando la forma de cómo hacerlo. Entonces, capaz que llegas cansado del trabajo, ¿no? Y estás muy cansado, pero decís, bueno, yo sé que esto otro que estoy empezando a hacer, me va a llevar a que yo pueda experimentar otras cosas, o me va a llevar en un futuro a ser otra persona, a hacer algo que me gusta más. Entonces, decir, bueno, voy a ir poniéndome de a poquito todos los días, media horita a lo mejor, porque también seguramente tengo otras actividades que cumplir, y voy a ir haciendo poniendo esos ladrillitos, como decíamos antes, ¿no? Es un ladrillito para que este proyecto vaya surgiendo. Capaz que no surja de acá a diciembre, ¿no? Pero capaz que de acá a diciembre ya tenga una cierta cantidad de experiencia o de cosas, o haya aprendido algo y que eso me lleve después a que más adelante pueda se continúe ese proyecto o a lo mejor ver otra cosa. Pero ir teniendo estas experiencias que nos van un poco como viendo, a ver, este camino no, este camino sí, este camino no, y nos van llevando un poco más a hacer algo que realmente queremos y ser más conscientes, como decíamos antes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque eh, recordaba que cuando empecé a proponerme estudiar, muchos me recomendaron hacer peluquería, me decían que era rentable, que era eso. Y lo hice un poco por lo que me estaban diciendo, pero yo no estaba muy convencido. A mí en realidad siempre me gustó la informática. Pero bueno, un poco por ahí también tenía dudas por estos temores que a veces uno tiene si lo puede hacer o no. Y bueno, al final hice un pequeño curso, pero no, al segundo día que fui me di cuenta que no era lo que me gustaba, no me encontraba de ninguna forma, ¿no? Entonces, siempre vamos a volver a esto, ¿no? De que por eso está bueno que lo planteemos de esta forma las metas, porque por ahí se habla de metas y nos hacen la listita y pongamos esto y es como que nosotros ahora quisimos profundizar más en el ser, más en el autoconocimiento, más en la conciencia de lo que significa una meta, pero sin olvidarnos que somos un ser que está sintiendo, que tiene emociones, que pasan cosas externas que no son manejables, que no las podemos manejar nosotros, y finalmente todo eso hace un todo y que siempre vamos a tener que tener en cuenta para que bueno, yo el miedo que se puede decir, o el temor que por ahí me parece con las personas que hablo, todo, es que cuando caen en esto de no creer que pueden porque ya fallaron una vez. Me pasa muy seguido, lo veo en mi entorno, en las sesiones. Yo lo intenté, pero no pude. No sirvo para esto. O sea, se están contando una historia en base a algo que les pasó, pero no, como que no están revisando todo esto, ¿no? Sí, sí, es cierto eso, ¿no? Es que por ahí nos enfocamos mucho en este ser del pasado, en esta persona del pasado que fuimos. ¿Y qué pasa? También están, como te decía antes, de todos estos procesos personales nuestros. Están los miedos, están las cosas que nos dijeron nuestra familia, que nos dijeron nuestros amigos, los profesores, que no, que vos no servís para esto, que vos que vas a hacer esto, que esas cosas no se pueden, que esas cosas son para cierta gente, o todas esas creencias que están muy inconscientemente dentro nuestro, y que cuando nosotros queremos hacer ciertas cosas, es como que hay momentos en que pasa de esto, ¿no? La otra vez me comentaba un amigo que le pasó esto de que quería empezar un curso, creo que era online, y lo empezó el curso así como, estaba muy motivado para empezarlo, y hubo un momento en el que el curso avanzó tanto que lo dejó, agarró, dice que cerró, me contó así exactamente, dice, agarré, cerré la computadora y lo dejé, y no pude volver a entrar a ese curso, y se sintió muy frustrado.
Entonces, pero eso hizo que él se planteara, a ver, ¿por qué hice eso? ¿Por qué como que salí corriendo? Es como te fuiste corriendo de lo que estabas haciendo y dejaste todo. Como si eso se borrara, en realidad no es que haces borrón y cuenta nueva, eso es una experiencia que te marca y eso viene por cosas pasadas. Entonces, este amigo lo que hizo fue eso, fue analizar y decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, se dio cuenta de que le había pasado muchas cosas anteriormente que le recordaban eso y que tal vez necesitaba hacer un proceso un poco más personal para a lo mejor analizar un poco más su autoestima eh, o su amor propio, o las habilidades que él tenía, o lo que él, por qué razón él estaba haciendo ese curso, si era realmente porque lo quería o porque alguien le presionaba de que tenía que tener un cierto nivel académico para algo. Entonces fue como que tuvo que hacer todo ese proceso que no es para nada lindo, digamos, ¿no? Porque es como meterse a ver un montón de cosas dentro nuestro. Y así es que él, después de unos meses, me contó que él agarró y dijo, bueno, hubo otra instancia para hacer ese curso y lo retomó. Pero ya fue diferente, él ya pudo saber de que, a ver, hubo algo que me disparó una huida, entonces pudo saber por qué era esa huida. Entonces también esto, como decís vos, por ahí mucha gente dice, no, que voy a hacer esto si yo estoy grande, que no sé qué, que eso no es para mí, que yo no tengo esfuerzo, no tengo tiempo, no tengo plata, o sea que nos decimos, porque son cosas que nos decimos a nosotros mismos. Todo esto tiene también su parte ahí inconsciente, su parte detrás, entonces está bueno de plantearse cuando surgen estas cosas, no por ahí de no analizarlas, sino de decir, bueno, lo voy a hacer al proceso. Si realmente quiero lograr esta meta y hay cosas que me la están impidiendo, decir, bueno, voy a empezar ese proceso. Puede ser un proceso terapéutico, un proceso de coach, un proceso personal, el proceso como uno lo sienta, digamos, ¿no? Pero decir, bueno, voy a poner en las manos, en la masa y a ver qué pasa acá. Y después capaz que puedas empezar lograr esa meta, o capaz que eso te ayuda con otra cosa. Sí, vos sabés que recordaba también cuando nos recibimos de coach, eh, veía varias personas que, bueno, seguían haciendo otros cursos así, bueno, me tocó relacionarme con una amiga y que decía que, bueno, no iba a ejercer porque tenía que estudiar otra cosa. Y después terminaba ese curso y después iniciaba otro y decía que no, que tenía. Y después ella misma se dio cuenta en esto del autoconocimiento, la conciencia, eh, estas cosas que nos pueden llegar a pasar, de que en realidad dice que se había dado cuenta de que no se animaba a ejercer como coach y que estaba buscando distintas excusas que las hacía en cursos, que se reflejaban en más formación porque sentía que no estaba preparada. Y cuando se pudo dar cuenta, bueno, salió a la luz y pudo trabajar, pero fíjate vos cómo se puede esconder un miedo, ¿no? En cualquier tipo de situación cuando nosotros estamos diciendo voy a hacer esto, o a veces, como recién decíamos, podemos poner el obstáculo del dinero, las cosas, pero simplemente es porque le estamos temiendo a algo, ¿no? Sí, 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 bueno, eso también me ha pasado, a mí también eso, sí, siempre. Aparte que a mí me gusta mucho aprender cosas y es como que siempre sentía que tenía que aprender más. Y es porque uno busca validación externa, uno por ahí, pero eso también fue como mucho trabajar un poco la autoestima, el amor propio, conocerse, ¿no? Y saber que uno tiende a hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue un año que creo que no hice nada, ninguna formación particular, porque sentía esto, de que justamente muchas veces hacía cosas para evitar procesos o tapar, digamos, ciertos procesos que tenía que hacer con aprender cosas. Y el aprendizaje también, el aprender cosas mentalmente, ¿no? Y lo que yo me propuse, no tan directamente, como decía, es como que la vida un poco me llevó a tener que hacerlo, es hacer que todo esto que uno había aprendido a nivel mental, digamos, académico, fue como, bueno, pasás a la parte práctica ahora, fue como que me dijo la vida. Entonces decir, bueno, te mando estas ciertas situaciones que tuve que afrontar, de situaciones familiares, situaciones
en ese momento con la pareja que tenía, entonces fue con el mudarme, con un montón de cosas, fue como que la vida me llevó a decir, bueno, todo ese aprendizaje que tenés, ahora vas a tener que ponerlo en práctica, ¿no? Y es esto, ¿no? De decir, uno aprende y uno se da cuenta de un montón de cosas cuando realmente la vivencia, ¿no? Y el aprendizaje que uno tiene mentalmente es mínimo, digamos, uno cuando realmente interioriza todo eso que estudió, digamos, que aprendió, es cuando uno lo practica y cuando uno lo enseña también a otros. Es ahí, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que realmente eso lo entendió. Por ahí escuchas miles de veces que alguien te dice algo, y hasta que uno no lo vivencia, decís, ah, tenía razón que me dijo eso. Y voy a decir, pero yo te lo dije un montón de veces, pero hasta que vos lo experimentas en tu propia vida, en tu propia carne, ¿no? ¿No lo entendés? Entonces, esto de las metas para mí fue un poco así, fue como un montón de años me propuse un montón de metas y un montón de cosas. Realmente como que capaz que ni siquiera, capaz que después ni las cumplía, o después ni siquiera sabía si realmente era eso lo que quería, o estaba como muy en la insegura o en la nebulosa de que, si, ¿qué hago con esto? Si quiero, capaz que lo quería y después no lo quería, entonces como que, bueno, así, hay un montón de métodos para cumplir metas o para crear metas, pero voy a decir, bueno, pero cuando vos empezás realmente a ser consciente de vos, a conocerte, a estar, digamos, presente en tu día a día y decir, bueno, en este momento quiero hacer esto, y capaz que te conviene ponerte una, dos metas, y no ponerte una lista de metas también, eso también es otra cosa. Entonces voy a decir, bueno, yo quiero en este momento tal cosa, permitirme hacer tal cosa. Entonces, capaz que con eso, enfocándote realmente en eso, en una cosa o en dos cosas, logres un aprendizaje muchísimo mayor a fines de año, que por ahí, como que por ahí está bueno hacer el registro de eso, ¿no? Pero por ahí no se falta que lo hagas en un año el registro, pero como para ser consciente de eso. Y logres mucho más haciendo eso que poniéndote una lista interminable de metas que después no te alcance, digamos, la vida para hacerla, básicamente. Sí, o que terminamos estresados, cansados, y que nos empiezan llegamos a fin de año con mal, porque después hasta la salud también puede entrar en eso, de que no estamos durmiendo bien, o que el hecho de sentir mucha presión y que no la podamos controlar también nos puede traer otro tipo de problemas. Entonces, también seamos conscientes de esto, de que nuestra salud también es importante y que va a acompañar los procesos, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual y nuestro estado de salud. Así que tratemos de que todo sea armonioso. Para que eso pase, tenemos que sentarnos, meditar, pensar en esto, en los objetivos que queremos, en cómo lo vamos a lograr y ser compasivos con nosotros. Sí, totalmente. Bueno, ya estamos hace como bastante tiempo, hace un poquito más de una horita, digamos. No sé si quieres decir algo más para cerrar, Clau, para cerrar este tema, digamos, de metas conscientes en enero, un domingo de enero que estamos acá. Bueno, bueno, no, agradecer también un poco por esto, por esta linda idea de poder charlar de estas cosas. Y bueno, como ya lo dijimos antes, podemos hacer cosas, podemos ponernos metas, podemos tener objetivos, pero siempre tratemos de sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Obviamente que, como recién hablamos, tenemos que hacer sacrificios, muchas veces tenemos que hacer esfuerzos, pero eso es parte de ese objetivo que queremos lograr. Pero cuando después nos acostamos a la noche y descansamos, tenemos que sentirnos satisfechos con eso que estamos haciendo, eh, y principalmente perdonarnos cuando a veces tenemos alguna pequeña caída o las cosas no salen bien. Podemos retomar, podemos seguir y no nos pongamos tiempo y que no nos pongan tiempos de que tal cosa tiene que suceder en tal momento o que tenemos que seguir el mandato. Mira, para terminar te digo esto que me quedó pendiente, de que muchas veces esas personas que te dan o que te dicen o que te preguntan sobre esos mandatos que ellos han cumplido, ellos te los dicen, pero cuando después vos los ves a ellos, ellos se quieren salir de ahí.
Y no voy a nombrar alguna situación, pero me ha pasado de gente que me ha dicho, y vos esto, y después yo miro para allá y yo veo que ellos se quieren salir de ese mandato que lo están repitiendo y te quieren meter a. Así que seamos conscientes en todas las cosas que hacen. Totalmente, sí, sí, es como para tirar una bomba y te vas, digamos. Algo así. Pero sí, sí, me ha pasado, es más, yo soy muy observador en ese sentido, y me pasa, viste, con gente que veo que por ahí está estudiando algunas ciertas carreras, y ellos mismos, en el mismo discurso vos te das cuenta que ni siquiera les gusta lo que hacen, que es porque le dijeron que con eso van a tener plata. O sea, vos ponete a pensar eso, o sea, dinero puedes tener con cualquier cosa, no hace falta que te pongas a hacer una carrera, donde trabaja 12 horas en algún lado y vas a tener plata también, no hace falta. Entonces, como que vos te das cuenta, y vos te das cuenta que se esfuerzan y el esfuerzo como que los lleva a enfermarse también a veces y a estar mal, y como que vos te das cuenta que no están disfrutando. En ese yo tengo una personalmente, pero no, obviamente no voy a dar nombre. Y yo digo, ojalá un día se dé cuenta y de que esto que está haciendo es como que no lo está haciendo, no lo está disfrutando, y qué triste que cuando alguien está zumbido en un mandato porque realmente no lo disfruta. Entonces, ¿cuál es el sentido también de hacer esa meta? Hay un montón de gente también que, los mismos que te dicen, como decía antes la frase esta, ¿no? De que hay gente que te tira tus sueños, pero es gente que ni siquiera se ha animado, ni ha tenido un coraje de cumplir los suyos, ¿no? Y hay un montón de gente que te dice un montón de cosas que vos tenés que hacer, y ellos capaz que esas cosas las hacen, pero las hacen porque alguien también le dijo que las tenía que hacer, ni siquiera las disfrutan, ni siquiera están felices. Entonces yo creo que, como para cerrar, digamos, también está bueno como para hablar también de estas cosas, ¿no? Podemos seguir y seguir acá. Sí, Es esto de proponernos de realmente hacer algo que queramos, que nos, de descubrirnos primero, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos hacer en este momento? ¿Qué nos haría bien en este momento? Y tratar de corrernos de todas estas cosas, ¿no? Y por ahí capaz que si hay ciertas personas con las que vos te tenés que vincular porque no te queda otra, que te tiran estas cosas así negativas, y trata de que no cuentes capaz que estás haciendo de tu vida. Guardate algunas cosas para vos. Y te me dice, sí, estoy bien, sí, sí, bueno, ya veo qué voy a hacer, no sé qué. Y tenés que empezar a cultivar también esas personas con las que podés hablar de ciertas cosas que te hacen bien, estos espacios, así. A mí me encanta esto también de internet porque yo por ejemplo en lo personal hacía muchos años que me pasaba que yo sentía que era un bicho raro, que no me gustaba nada, que no podía hablar con nadie, que hasta los amigos era como que se me habían desaparecido todas las amistades, y era como muy triste, por ahí te sentías como un poco sola. Entonces por ahí estas cosas que hay en internet ahora te hacen que vos puedas también descubrir más cosas que te gustan a vos, y personas que también han atravesado procesos como tal vez como el que atravesaste vos. Entonces te hacen sentir como un poco más compasivo, más en paz, más tranquilo, y decir, bueno, si tal persona pudo, yo también puedo lograrlo. Entonces, no es que es solamente para algunos que están tocados con la varita mágica. Entonces puede decir, con un poco de planificación, un poco de ayuda, un poco de amor, un poco de todo, digamos, de poco, de acuerdo a cada proceso de uno puede llegar a cumplir esas metas. Entonces, yo creo que un poco la energía de este año es esto, animarte a descubrirte, a disfrutar, a estar un poquito más conectado con vos. tal cual, Cris. Ese es el desafío que vamos a tener para este año. Así que bueno, un placer, Cris. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados también acá, y muchas gracias a vos, Clau, también que te trajiste para hacer este vivo y hablar de estas cosas. De verdad que muchísimas gracias, fue muy lindo, digamos. Espero que este sea el primero de muchos vivos más también. Sí, seguro, seguro, seguro. Así que bueno, un saludo para todos. Un saludo para todos y bueno, que tengan un hermoso domingo.